que en conjunto la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y la Escuela Bancaria Comercial están llevando a cabo. Este ciclo de actualización en marketing comprende 3 masterclass. La primera, que se llevará a cabo el día de hoy, llamada Cambios en el consumo. Esta masterclass tiene como objetivo transitar en una exploración de efectos que tuvo el COVID-19 desde el contexto actual y relacionando el cambio en los hábitos de consumo, así como la ineludible ratificación del factor tecnológico para el desarrollo de los mercados. Además del cambio a los nuevos factores de motivación del consumidor, lo que nos lleva a replantear formas de interacción de las empresas y los clientes. A su vez, también será analizado desde el punto de vista del neuromarketing, comprendiendo, primeramente, qué es esta disciplina. Segundo, una breve historia de su gestación, pasando por su esencia multidisciplinaria y un viaje desde sus conceptos básicos hasta la comprensión del cambio en la conducta del consumidor. Todo esto desde la aparición del COVID-19 y los desafíos frente a este nuevo reto que deberán enfrentar las empresas. Todo desde una nueva prisma promocional y publicitaria. Para ello, tenemos 2 ponentes el día de hoy. Por parte de la Escuela Bancaria y Comercial, la doctora Justina Hernández Pérez, a quien agradecemos mucho su participación. Ella es doctora en Educación, magíster en Administración y especialista en competencias docentes del nivel medio superior y licenciada en Economía, con amplia experiencia como docente en diferentes instituciones educativas mexicanas. Su experiencia profesional en el sector real se relaciona con el sector de seguros, particularmente en ING Seguros, donde ejerció actividades gerenciales en el análisis de resultados financieros a nivel nacional. Además, se ha desempeñado en servicio al cliente en Banamex Call Centers de televisión de paga. Por Fundación Universitaria Konrad Lorenz, nos acompaña el doctor Guillermo Noel Gutiérrez Cárdenas, a quien también agradecemos mucho su participación. Él es profesional chileno con experiencia nacional e internacional en Estados Unidos, máster en Economía y Negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona, posgrado en Análisis de Mercado y Marketing de la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Educación de la Universidad Central y diplomado en Educación Virtual de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesional titulado como economista de la UAB de España, validado y titulado en la Universidad de Chile, licenciado en Derecho, en Ciencias Jurídicas y Sociales, con especialización comercial de la Universidad Central de Chile. Cuenta con una amplia experiencia nacional e internacional como gerente y académico en universidades. A ambos les agradecemos mucho su participación, les agradecemos y los vamos a escuchar con mucha atención. Escuchamos al ponente, una vez que finalice abriremos un espacio para preguntas y respuestas que pueden ser por medio del chat. Comenzamos. Justina, te escuchamos con atención. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Hola, ¿sí se escucha? Ok, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Es realmente un honor estar aquí con ustedes en esta tarde. Y bueno, pues bienvenidas las 2 universidades. Y pues en esta ocasión, tocando temas tan importantes, tan relevantes como pues es el marketing, ¿no? Como ustedes recordarán, bueno, pues el ciclo de conferencias es para tocar algunos temas de actualización de marketing y en este sentido, pues una de las áreas muy tocadas por pues esta situación de la pandemia, pues es estos cambios que han tenido los consumidores, ¿no? Estas modificaciones que han tenido los consumidores a la hora de tomar sus decisiones. Y bueno, pues en esta línea vamos a charlar sobre cuál ha sido precisamente, bueno, pues cuáles han sido esas modificaciones, pero desde la teoría básica, desde la teoría fundamental del marketing, cuáles han sido algunos de los resultados que por ahora, ¿no? Podemos explorar, en este caso, bueno, pues para algunos países.
Muy bien, pues vamos a continuar y aquí voy a ir cambiando la presentación y vamos a comenzar con esta pregunta que dice, ¿se ha modificado el comportamiento del consumidor en el último año? Seguramente la respuesta que todos en esta sala, ¿no?, vamos a tener, pues es sí. Definitivamente cada uno de nosotros desde nuestros contextos hemos tenido diferentes reacciones o diferentes respuestas, bueno, para estos mercados, dada una situación muy particular que es el confinamiento, cuestión que, bueno, pues no nos esperábamos ni nosotros como consumidores y por supuesto, pues tampoco las empresas, ¿no? Tampoco los mercados. Entonces, yo los invito a que en este momento, ¿no? Pues traigamos a la mente cuáles, desde la perspectiva personal, cuáles son esos aspectos que nosotros como consumidores hemos cambiado. Probablemente habrá alguien que diga, bueno, pues es que yo no lo he cambiado en demasía, ¿no? Habrá quien diga, pues para mí sí, sí fue un cambio total, ¿no? Un cambio de 180 grados. Entonces, vamos a ver de manera general en los mercados qué es lo que está sucediendo. Muy bien. Y para esto, pues vale la pena recordar un poco pues estas áreas de conocimiento que están estrechamente vinculadas, ¿no?, con este quehacer de la mercadotecnia, que es entender por qué los consumidores compran o dejan de comprar. Entonces tenemos estas áreas principales que son la psicología, la sociología, la antropología, y surge, por ejemplo, aquí una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Sin lugar a duda, la situación de la pandemia, pues viene a ser un parteaguas en el mundo, ¿no? Parteaguas en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, por supuesto, y claro, pues en estos comportamientos de los mercados. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué fue lo que cambió, no? ¿Cambió la teoría o no cambió la teoría? ¿Cambiaron las formas? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, bueno, pues ya nosotros sabemos, ¿no?, como estudiantes de la mercadotecnia, cuál es esta relación y cuáles son estas aportaciones que nos dan cada una de estas áreas de conocimiento muy importante, ¿no? Sobre todo el conocimiento de la mente del consumidor, ¿no? Cómo piensa el consumidor, cómo se relaciona el consumidor con dentro de la misma sociedad, y bueno, pues cuál ha sido su evolución. Entonces, a partir de una pandemia, a partir de un confinamiento, pues estos aspectos que nosotros ya veníamos, ¿no?, tratando en los mercados, pues definitivamente han tenido una modificación significativa. Muy bien. Y bueno, pues según Schiffman y Weissenblit nos dicen en esta teoría del comportamiento del consumidor que tiene estos componentes. Recordando un poco esto, hablamos de la búsqueda, de la adquisición, del uso, de la evaluación y desechos, ¿no? Entonces son estos componentes o estas etapas por las que pasa el consumidor a la hora de elegir un producto y por supuesto, pues llegar, ¿no?, hasta el consumo y hasta la satisfacción de esa necesidad, si es que el producto lo logra. Entonces, a partir de esto, estas imágenes nos llevan a estos componentes. A partir de esto, vamos a reflexionar sobre qué es lo que más ha cambiado. ¿Han cambiado todos los componentes? ¿Han cambiado unos más que otros? ¿Cuáles serían esos componentes que son los que se han modificado de manera importante? En este caso, bueno, aquí estoy señalando en la presentación que nos representa como tal la búsqueda de esos productos, bueno, pues para poder satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en la búsqueda, no? El hecho de que pues la gran mayoría de los consumidores, ¿no?, hasta antes de la pandemia, pues seguíamos, ¿no?, acudiendo a las tiendas para poder comprar o adquirir productos. Entonces, esta forma, ¿no?, en la que nosotros hacemos esta búsqueda de productos y servicios, pues definitivamente
es una de las más afectadas en este proceso o en estas etapas de la búsqueda de satisfacción de necesidades del consumidor. Y bueno, pues seguramente ustedes ahorita ya tienen en la mente o van pensando, ¿no? En cuál ha sido ese factor clave que es el que ha permitido que aún así con una pandemia, que aún así con un confinamiento, con una, pues prácticamente con una orden de los gobiernos, ¿no? De, pues no podemos salir o se intenta salir lo menos posible. ¿Cuál ha sido ese factor clave que nos ha permitido seguir teniendo contacto con los clientes en este caso? Muy bien, entonces este factor, como decíamos ahorita, pues es uno de los más afectados, ¿no? El siguiente, que es la adquisición, pues en consecuencia, si la búsqueda se ha modificado, ¿no? Pues también, por supuesto, la adquisición. Y aquí vienen, bueno, pues una gran gama de posibilidades que buscaron las empresas para no perder ese contacto con los clientes. Ahorita, después de esto, vamos a ver cómo es que, o qué información nos dan los datos, ¿no? ¿Qué información nos dan los números? Creo que eso es bastante importante para poder corroborar esto que nosotros estamos platicando, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, aquí en esta, pues en esta parte de la adquisición, uno de los servicios, ¿no? Que más tuvo pues ese boom, ¿no? A nivel mundial, pues es el servicio delivery, ¿sí? Que ya existía, ¿no? Pero bueno, pues ahorita viene a tomar, ¿no? Mayor fuerza en esta situación. El uso de los productos, bueno, pues definitivamente aquí, prácticamente donde se modificó la búsqueda, ¿no? Es en la adquisición. Y vamos a pasar a esta parte, la evaluación. Cuando un cliente evalúa, ¿no? Ese momento en el que si el producto o servicio realmente está cubriendo esa necesidad que él buscaba cubrir. Aquí el punto es que si antes nosotros íbamos a la tienda, comprábamos el producto, lo consumíamos, entonces empezábamos a evaluar toda esa experiencia de compra, ¿sí? La empezábamos a evaluar desde el momento en que nosotros, bueno, pues entramos a la tienda, se nos acercan, ¿no? Nos dicen qué es lo que necesitamos y demás. Ahora, las empresas tienen que pensar en qué, tienen que pensar que la experiencia del usuario comienza desde el momento en el que toma un celular o desde el momento en el que se acerca a una computadora para poder empezar a buscar ese producto que necesita, ¿sí? Qué tan fácil o qué tan difícil o qué tan complicado se le haga al consumidor encontrar ese producto, bueno, pues desde ahí empieza esa evaluación del consumidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día las empresas entonces tendrán también o han tenido que modificar esa forma, que modificar esa estrategia, ¿no? De tal manera que pues el consumidor pues lo sigan reteniendo en este sentido. Y bueno, pues la última parte que es la de desecho. Muy bien. Vamos a pasar a números. ¿Qué nos dicen los números? Y aquí, bueno, pues para el caso de México, que de hecho, un comportamiento bastante similar se tiene, ¿no? En el caso de Colombia, con base, bueno, en información de la Cámara, ¿no? De Colombia de Comercio Electrónico. Entonces, eh, hay una tendencia muy similar. ¿Cuál es esta? Para el caso de México, las empresas, bueno, estos números nos muestran los ingresos por suministros de bienes y servicios. Entonces, en este caso, las empresas comerciales al por mayor, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a considerar aquí la variación anual, que dice que estos ingresos de estas empresas caen 20%, ¿sí? Y bueno, al por menor, es más fuerte el impacto, ¿no? Menos 23.6%. Y resulta que de abril de 2020, recordemos nosotros que esta gran noticia, ¿no? Que se da de los primeros casos de COVID, tanto en México como en Colombia, pues fue a partir de marzo cuando nos dan la noticia de que, bueno, pues tenemos que estar en confinamiento. Entonces, de este mes de abril de 2020 a febrero del 2021, ¿no? En cuanto a la variación anual, pues resulta que ya se tiene un número positivo. ¿Sí? Vamos a considerar este dato.
ya se tiene un número positivo. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en el caso de México, cuando decimos enero, febrero del 2021, pues estaban empezando todavía estas primeras estrategias del gobierno para poder realizar la vacunación. Nosotros sabemos que pues cuando se empiezan a dar estas primeras noticias a nivel mundial sobre que inician estos procesos de vacunación, pues lo primero que se mueve pues son los indicadores, ¿no? Pues los indicadores financieros, los indicadores económicos. En este caso, todavía no estamos hablando de que hubo un impacto por la vacuna, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo voy a pasar a esta actividad muy, muy rápida. Aquí les pido, por favor, quienes tengan celular, si me ayudan, todos los participantes en la sala, todos los que gusten, tenemos este código, si es posible que lo escaneen, quienes tengan por ahí su celular a la mano, lo pueden escanear. Si no lo pueden escanear, no se preocupen, de todas formas pueden participar. Es una actividad muy breve, muy sencilla. Aquí está, muchas gracias. Aquí está, de todas maneras, las ligas para que ustedes puedan entrar. En tanto, bueno, pues yo voy a compartir mi pantalla para poder observar las respuestas. Tienen ustedes ahí una pregunta. Dice, aspectos que modificaron la conducta del consumidor. Yo les pido que la respondan desde su perspectiva, ¿sí? Desde su contexto. ¿Qué fue lo que modificó entonces, ¿no? Ese aspecto de, perdón, esas respuestas que se tuvieron en la conducta del consumidor. Ok, entonces muchas gracias. Y bueno, ya aquí tenemos las respuestas y dicen integración digital, necesidades de consumo, miedo, higiene, la misma pandemia, el confinamiento, los ingresos económicos, aislamiento, perfecto, muy bien. Yo aquí estoy presentando en la pantalla todas sus respuestas. Entonces, para no leerlas así muy, muy, muy rápido, ustedes las pueden observar también en la pantalla. Y bueno, pues vamos a seguir leyendo algunas de ellas. Tenemos aquí tecnología, formas de comprar, internet, psicosis, claro, el estilo de vida, internet perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y aquí pues vamos observando, ¿no? Todos estos elementos y ahorita que vayamos a esos resultados, ¿no? De un estudio que vamos a presentar, vamos a ver si esto que nosotros estamos colocando aquí en la nube, de palabras, pues coincide con lo que se obtuvo en este estudio de resultados. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y bueno, pues voy a volver a compartir la otra pantalla. No sé si me ayudas, Isra, si la comparto yo, la compartes tú. Para volver a compartir la presentación. Ok, bueno. La presenta. Ahí está ya. Perfecto. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, a partir de estas ideas, ¿no? Que ustedes ahorita compartieron, bueno, pues vamos a ver algunos números, vamos a ver algunos resultados que nos han dado, ¿no? La pregunta, Peren, en todo momento, pues ha sido, ¿cómo compro? ¿No? Me dijeron que no tengo que salir, me dijeron que pues está en peligro mi vida, ¿no? Entonces, desde ahí encontramos un impacto psicológico en los consumidores, por ahí ahorita leí que escribían miedo, psicosis, ¿no? Y demás. Y entonces la pregunta es, ¿dónde compro? ¿En tienda o en línea? Bueno, un estudio, bueno, aquí dejo la fuente, ¿no? Estatista, nos dice cómo es que variaron los ingresos por ventas de comercio electrónico en estos países. Este estudio es únicamente de un mes, de mediados de marzo del 2020 a mediados de abril del 2020. Por ejemplo, en el caso de México, bueno, pues tenemos que estos ingresos por ventas únicamente de comercio electrónico, ¿sí? Se modificaron hasta en un 500%. Colombia, 130%, ¿no? Un promedio de los países de América Latina, 230%. Entonces, y bueno, el resto de los continentes, pues
y de igual manera, ¿no? Un impacto muy, muy importante en el comercio electrónico, por supuesto. ¿Qué fue lo que más se compró? Definitivamente, bueno, pues aquí lo señalo, alimentos, medicamentos, ¿no? Y productos de higiene y de la salud. Muy bien. Continuamos entonces. Eh, se hace un estudio aquí por parte de la AMBO, que es la Asociación Mexicana de Ventas Online en México, este es para el caso de México, y el estudio arroja, sí, que el e-commerce retail en 2020, sí, con respecto al 2019, aumenta un 81%, sí, entonces, buen dato, ¿no creen? Buena oportunidad. ¿Qué es lo que cambió? Por supuesto, ustedes ahorita colocaron estas palabras en la nube y al final muchas de estas ideas que ustedes colocaban pues están relacionadas con lo que motiva al consumidor a adquirir esos productos. Y tenemos aquí ¿qué es la motivación? Pues es ese impulso. Y aquí tenemos mediante la atención psicológica. Entonces, muy acertado todos aquellos que ahorita respondían relacionado con esto, ¿no? Y bueno, pues según estos autores, nos dicen que cuando hay un detonante, todo marcha, digámoslo así, de manera normal, ¿no? Pero de repente hay un detonante, ¿sí? Que impacta, ¿no? En esa psicología del consumidor y entonces tenemos esa emergencia de las necesidades, en este caso, dada por estos elementos que tenemos aquí en la pantalla y particularmente por estímulos del ambiente externo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con eso? Por ejemplo, arroja este estudio que les comento para el caso de México, ¿sí? Que más de la mitad, en 2020, más de la mitad de las personas encuestadas, ¿sí? Únicamente compró comidas y salía por emergencias médicas o cuestiones muy esenciales, ¿no? Más de la mitad. Después, ¿dónde compraban sus productos o cómo buscaban sus productos? ¿Se acuerdan ahorita que hablábamos de este proceso del consumidor, ¿no? Entonces, ¿dónde buscan las personas o dónde buscaron en 2020 sus productos? Por supuesto, por Internet. Y de este total de encuestados, pues el 56% hizo esas compras en Internet. Y bueno, pues nos dice también que para inicios del 2021, el 22% aún no tienen tranquilidad en casa. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues a partir de ello, ¿qué pasa con los negocios, ¿no? ¿Qué pasa con la empresa? Buscamos oportunidades de mercado, ¿cierto? Entonces, si aquí estamos hablando de que cierta parte de la población y extendamos esto, les decía, de acuerdo a los estudios también que presenta la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, hay una tendencia muy similar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las empresas, ¿sí? ¿Dónde tienen esa oportunidad de mercado? En todos aquellos que todavía no se deciden a comprar, ¿no? Ahí hay una gran oportunidad de mercado, ¿sí? Bueno, ok, vamos a continuar. Y vamos a hablar muy brevemente, pero me parece a mí esto bien interesante sobre cómo es que se mueven estas necesidades de Maslow, ¿no? Yo repito, sé que como estudiantes de mercadotecnia, bueno, seguramente ya han estudiado bastante esta pirámide de Maslow, pero aquí la intención es que nosotros observemos cómo con ciertos acontecimientos en la sociedad, ¿no? Con ciertos acontecimientos mundiales como lo fue la pandemia, vamos a suponer que pues algunas personas se encontraban en esta parte, en este nivel de las necesidades de Maslow, ¿no? Las necesidades sociales, o que se encontraban aquí en esta parte, ¿no? Las necesidades de reconocimiento, ¿no? Viajamos, tomamos cursos, nos preparamos cada vez más, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con este impacto que se tuvo a partir de que sabemos que hay una pandemia y que está en peligro nuestra vida y también que está en peligro la vida de nuestras familias? Entonces, para una gran cantidad de personas, ¿qué es lo que sucede? Esta colocación en la pirámide se mueve, ¿sí? Y entonces algunos, pues, regresamos aquí, ¿no? Resulta que las necesidades fisiológicas en este caso tienen esa mayor importancia
¿Y cómo se da eso? Ahorita mencionábamos cuáles fueron los productos que más se vendieron en 2020 para el caso de México, ¿sí? Y por supuesto, bueno, pues estas necesidades de seguridad y protección. Oportunidad de mercado. Yo empresa, ¿sí? Si yo estoy dentro de los productos y servicios que se ofrecen y que al consumidor le ayuda a cubrir necesidades en estos niveles de la pirámide, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde me coloco? ¿Qué estrategia es la que ahora voy a tener para poder volverme a posicionar en el mercado? Muy bien, aquí rápidamente vamos a ver un video, les voy a compartir esta pantalla, es muy rápido, y la pregunta que vamos a resolver a partir de este video es, ¿qué fue lo que consideró en este caso, ¿no? Coca-Cola? ¿Qué elemento de motivación consideran ustedes que utiliza Coca-Cola cuando lanza este comercial, cuando lanza pues este anuncio precisamente en los primeros meses de la pandemia? Comenzamos. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. De hecho, mucho les vas a ver el feo, así que... Perdidos, pero juntos, nos volvimos a encontrar. Nos dimos cuenta de que las cosas que importan se merecen su tiempo. Ok, muy bien. Y vamos entonces, ¿no? Pues a pensar un poco en qué fue lo que consideró, ¿no? Desde estos primeros meses Coca-Cola, ¿no? Para poder lanzar un comercial de esta índole. Y bueno, pues rápidamente aquí yo leo algunos de los comentarios que ustedes están colocando. Muchas gracias. La parte emocional, la familia, ¿no? Y como decía ahí al final de este pedacito que vimos, ¿no? Es importante darle el tiempo, ¿sí? Por supuesto, a la familia. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que las empresas, volver a encontrarnos, claro que sí, que las empresas consideran elementos tales como, vamos a ver, ¿cuáles son las razones de los consumidores para comprar en línea, no? Entonces, ¿qué hace Coca-Cola? A través de esto, llega nuevamente al cliente y modificamos, bueno, Coca-Cola siempre ha tenido esta misma línea, ¿no? Pero ¿qué hace en la pandemia? Entonces lanza una nueva forma, que es de lo que hablábamos nosotros al inicio de la plática, ¿no? Entonces, razones de los consumidores para comprar en línea, porque bueno, pues los productos no están disponibles siempre, las entregas a domicilio les ahorra tiempo, evita aglomeraciones, ¿no? Elemento de seguridad en la pirámide de Maslow, comparar precios y por supuesto observar la calidad. Y el aprendizaje del consumidor, algo súper importante, y con esto ya casi estamos ya finalizando en este sentido, sobre todo para vincular, ¿no? Cómo es que aterrizamos esta teoría hoy día con las nuevas formas. La parte de la motivación, ¿sí? Recordemos que esta motivación, pues es esa necesidad que hoy ha cambiado para el cliente para comprar ciertos productos o servicios, ¿no? Las necesidades cambian, las formas de poder cubrir esas necesidades cambian, las señales que lanzan las empresas para los consumidores también es necesario que cambien, han cambiado, y lo vimos ahorita, por ejemplo, con Coca-Cola, ¿sí? Los anuncios, ¿no? La forma de dar a conocer esos diferentes productos y servicios. Las respuestas, vigilantes de las respuestas, porque pues ya sabemos que podemos esperar ciertas reacciones en los mercados y no siempre son las que a la empresa le gustaría tener, ¿no? Y la parte del reforzamiento, cómo premiamos a los consumidores por el hecho de habernos elegido. Entonces, todas estas formas, pues, son las que han cambiado. Quienes aún no compran, ¿qué es lo que los motivaría? Oportunidades de mercado, ¿cierto? Seguridad, métodos de pago, información y logística, ¿no? Elementos que, bueno, pues siguen siendo, por supuesto, importantes. Y bueno, finalizamos con esta pregunta: ¿cuál es el reto actual? Ya observamos 2020, ya vimos los cambios, ¿sí?
¿cuál es el reto actual? Y uno de los principales es que las empresas busquen la manera de mantenerse. Sabemos que muchas empresas, pues sus ventas, ¿no? Y sus ingresos, el valor como tal de la empresa, bueno, pues no nada más se duplicó, se triplicó, ¿sí? Y entonces ahora el reto es cómo mantenerse para esas empresas que lograron tener éxito. Sin embargo, ¿qué pasa con las empresas que están dando pasos apenas los primeros pasos con esto, ¿no? Dice Marlene, mantener el posicionamiento de marcas, así es Marlene, muy bien. Y las conclusiones, bueno, pues para estas otras empresas que están incursionando en esto, pues se requieren empresas con capacidad de respuestas rápidas para los cambios, cómo abordamos estos sentimientos del consumidor, empresas con responsabilidad social, seguridad y la realidad digital, ¿sí? Que es esta unión que hay entre las tiendas físicas, ¿no? O el mercado físico y el e-commerce. Por supuesto, un elemento esencial, la tecnología. Y bueno, pues me despido con esto que dice, el futuro no es simplemente el lugar hacia donde vamos, y ahorita en esta situación de pandemia, ¿no? Es algo que nosotros creamos. Vamos a crearlo con información, con fundamentación para poder aumentar la probabilidad de éxito de los negocios. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Justina. Muy ágil, muy interesante la plática, lo que nos compartes, comentas. Agradecemos mucho la información que nos la hayas presentado. Y se abre el espacio, tenemos un espacio de 10 minutos aproximadamente. Si hubiese alguna pregunta, algún comentario, duda que tuvieran, y aquí que nos apoye la profesora, la doctora Justina, a contestarlo, adelante, bienvenido. Por mientras estamos viendo, Justina, en el chat, que todos están agradeciendo mucho la información. Bien, gracias. ¿Alguna duda o comentario? Ponen en el chat, nos pueden pasar su presentación. Esta sesión está siendo grabada y se les va a compartir los medios donde se van a publicar estas sesiones y ahí pueden retomar esta información, claro que sí. Leilani Pérez de EBC nos dice, ¿algún consejo que se pueda dar para ir a la vanguardia en este tema? Ok, bien, Leilani. De hecho, hay uno muy esencial, Leilani, que es creatividad, ¿no? Y que es seguir nosotros siempre en contacto con toda la información que se genere de los mercados. Creo que esos dos son puntos muy importantes, ¿no? Y en este caso, bueno, pues nosotros, por ejemplo, si quiero ir a la vanguardia, no puedo ir en contra de, ¿no? Siempre tengo que estar vigilante de, por ejemplo, si yo estudio mercadotecnia o si yo soy una empresa, hay agencias de mercadotecnia que se dedican a ofrecernos toda esta información, todos estos datos. Por ejemplo, estaba viendo también ahí en el caso de Colombia, ¿no? Que se pueden acercar a toda esta información. Recuerden, la información es poder, Leilani, ¿no? La información es poder. Y si yo tengo esa información, en consecuencia, bueno, pues podré tener mayores posibilidades de poder diseñar mejor mis estrategias para poder llegar a los clientes. De acuerdo, Justina, gracias. También nos comparten, bueno, aparte de los comentarios de que les gustó mucho la presentación y la información, Justina, nos dice Abigail Cervera, ¿algún libro de marketing que nos recomiende para actualizarnos? Ok, bueno, hay varios libros de marketing, tenemos, por ejemplo, más que libro, por ejemplo, por autores, ¿no? Podemos nosotros leer a Kotler, podemos nosotros leer a Schiffman también, particularmente para este punto de comportamiento del consumidor. Gracias, Justina. Leo también de la Fundación Universitaria Conrad, Angélica Hurtado, dice, tengo una pregunta, soy de Colombia, y como sabemos, poco sabemos acerca de esto, que están pasando por una coyuntura social en estos momentos tanto delicada. ¿Habría algún consejo para empresarios en esta nueva normalidad?
Así es, Angélica. Y yo creo que esta pregunta es una pregunta que pues se han hecho, ¿no? Muchísimo, eh, pues todos los empresarios a todos los niveles, definitivamente. Creo que aquí lo que comentaba hace un momento, ¿no? El estar pendientes sobre todo de lo que va sucediendo y de lo que va cambiando en los mercados es esencial. Un punto importante, Angélica, ahorita que dices, para esta nueva normalidad, es estas formas que tenemos de interacción con los clientes, ¿no? La tecnología es un factor clave. De hecho, por ahí se mencionaba al inicio de la charla, ven, ¿qué es lo que hizo la pandemia? La pandemia vino a ratificar esa gran importancia que tiene los avances tecnológicos en los países, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que bueno, pues hay países desafortunadamente, ¿no? Que pues no tienen tan desarrollado este punto de la tecnología. Por ejemplo, si nosotros hablamos de cuántas personas, ¿no? Pueden tener acceso hoy día a un teléfono celular para poder hacer una compra en línea, no es la gran mayoría de las poblaciones, sobre todo en países latinoamericanos, ¿no? Entonces, un consejo para los empresarios es ver de qué manera incursionan ellos, dependiendo de las posibilidades, ¿no? De qué manera incursionan, de qué manera hacen su aliado la tecnología. Este es el punto central, ¿no? ¿Cómo es que hago a la tecnología que sea mi aliada? ¿Sí? Desde mi contexto, claro, ¿no? Porque estamos hablando, por supuesto, de economías distintas y hablamos de economías desarrolladas o de economías emergentes, ¿no? Pero desde mi contexto, ¿sí? ¿Cómo es que yo puedo hacer aliada a la tecnología para poder seguirme acercando, por supuesto, a los clientes? Muy bien. Muchísimas gracias, Justina, y creo que va muy de la mano con lo que comparten tanto Brenda, Sebastián y Yuna y Guarán. Dice Brenda, ¿qué debemos considerar para la reincorporación después de la vacuna? Ya lo comentabas. Sebastián, ¿qué sería lo vital para esta nueva vida que comienza al terminar todo el tema de la pandemia a nivel de Latinoamérica? Que van muy de la mano con lo que bien nos compartías, Justina. Lo mismo que lo que nos comenta Yuna, ¿qué estrategia puede ayudar a que los que decidieron emprender en pandemia para tener éxito apoyándonos en las tecnologías, lo que comentabas de las tecnologías? Pues bueno, agradecemos mucho tu ponencia, muy interesante. A todos los que participaron, todos los que preguntaron, comentaron, también lo agradecemos. Y pues damos paso para que Guillermo, te escuchamos con atención. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Se escucha? Perfecto, ya. Eh, Primero que todo quiero presentarme y saludar a mi colega que acaba de exponer. Eh, Muy buena su presentación. Eh, a los alumnos de la Conrad, igual a los alumnos de la EBC de México, que me permitieron estar acá. Y también veo algunos alumnos del posgrado, de posgrado de la Universidad Nacional también, así que estamos muy bien acompañados, así que me alegra eso. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a partir con la presentación. No sé, ¿puedes ayudarme con eso, Israel? Israel, no sé si me puede ayudar con la presentación. Sí, Guillermo, dame un segundo. Claro, claro, no hay problema.
Listo, ahí sí. Bueno, este tema le hemos denominado la comprensión del cambio de la conducta del consumidor, eh, una mirada desde el neuromarketing. Pero para podernos entrar al tema, tenemos que saber qué es el neuromarketing, porque todavía se hablan muchas cosas, lamentablemente hay muchos videos en internet que desvirtúan esta disciplina, eh, y la verdad que tiene un carácter mucho más científico de lo que se cree. Entonces, voy a partir con una mirada pequeña, digamos, a la historia y a cómo se forjó esta disciplina, que ya está casi alcanzando ribetes de ciencia, y luego vamos a continuar con el tema de la conducta del consumidor. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es que John Nash, famoso economista, premio Nobel, matemático y economista, desarrolló este concepto de poder medir la conducta o anticiparse a la conducta de una persona. ¿Ya? Posteriormente, uno de sus seguidores, que es otro premio Nobel, logra crear la economía experimental como tal, como una disciplina dentro de la economía. Obviamente con experimento en personas. Ya cómo se realizaban estos experimentos, digamos, a nivel de persona, y cómo respondían a diversos estímulos personales y económicos. Entonces, en esta materia aparece también la neurociencia, ¿ya? Pero a nosotros la neurociencia la vemos como un campo bastante amplio, ¿ya? Obviamente tiene diversas temáticas como farmacología, lesiones, etc. Pero a nosotros lo que nos interesa es la cognición y el comportamiento de la parte de la neurociencia. Y ahí es cuando se fusionan estas dos técnicas, digamos, para crear el neuromarketing. Espera un poquito. Decíamos que la economía experimental era una de las bases, que era de la percepción del cliente, pero una de las grandes habilidades que ha logrado el neuromarketing es el ser multidisciplinaria. ¿Ya? Entonces, tenemos la economía experimental, la psicología del consumidor, que por ahí me preguntaban en otro tema, en otra reunión que tuvimos, ¿qué diferencia había entre la psicología del consumidor y el neuromarketing? Mucha en realidad, porque la psicología del consumidor es parte del neuromarketing, y el neuromarketing no ocupa solamente la psicología, como lo vamos a ver ahora, ocupa todas las ciencias que puedan ser de alguna forma explicar comportamientos o temas conductuales, incluso de cognición. Colocamos la antropología, la neurología, la psiquiatría y otras ciencias, por ejemplo, como la etnología, que estudia las culturas. ¿Ya? Yo, en el año 2018, me puse en la tarea de... había muy pocos artículos científicos digamos, en revistas de alto impacto mundial, y me puse la tarea de crear por primera vez un programa de neuromarketing. Y en ese estudio, digamos, para la realidad de cuántos programas habían, lamentablemente me encontré con que no existía ningún programa que hubiera incluido neuromarketing dentro de sus cátedras. Y bueno, dentro de esas cosas, puse esta definición que digo justamente que es la aplicación de técnicas pertenecientes a la neurociencia en el ámbito del marketing, y que analiza los niveles de emoción, atención y memoria evocados por estímulo de contexto del marketing. La publicidad y las ventas, como son los anuncios, los productos, servicios, experiencias, desde la comprensión inminente del subconsciente. Esa palabra no les gusta mucho a los psicólogos, ¿cierto? Pero se usa mucho en el neuromarketing. Lo que pasa es que hay un tema ahí especial, se usa mucho en la neurociencia, pero no en el marketing,
Pero para todos los efectos vamos a hablar del inconsciente, en este caso, ¿ya? Para tener, digamos, más transversalidad. Si me preguntan por esa definición, claro, me arrepiento un poco. Me acuerdo de un profesor que me decía, cuando escribas, piensa en el futuro, porque de alguna vez te vas a arrepentir. Ya, hoy día ha sido citada, porque de hecho creo que fue la primera definición que se dio de neuromarketing. No habían definición antes, se explicaba el proceso, cómo era todo, pero no habían definiciones. Entonces, me tocó esta tarea de definirlo y creo que me quedó faltando, por ejemplo, que es multidisciplinar, ya que creo que es el factor más importante del neuromarketing, más que de la neurociencia, que es una de sus aristas quizás más importantes, como la psicología también, pero es multidisciplinar, ¿ya? Miren, vamos a partir con un ejemplo súper antiguo, ¿ya? Esto es de la Universidad de Zúrich en el año 2013, ¿ya? Donde descubren que las personas no nos gustan las cosas obtusas, ¿ya? ¿Qué son las cosas obtusas? Estas cosas cuadradas, ¿ya? Entonces, luego, en el 2014, atendiendo a este estudio que se hizo en varios países, financiado por la Universidad de Zúrich, se descubrió que obviamente que las formas redondas eran más agradables para personas. Y en ese sentido, de descubrir esto, las personas y las marcas, especialmente Apple, descubren y empiezan a hacer estos iPhone todos redondos. Si ustedes dan cuenta de iPhone 6 hasta el iPhone 11, ahora la verdad que desconozco por qué se cambió a algo más obtuso, pero el modelo del 12 me refiero, pero ven todos esos modelos, todos eran redondos, lo más redondo, o sea, todos sus bordes eran redondos. Entonces, ahí vemos cómo se aplica el neuromarketing y el conjunto de ciencias a la práctica. Y este otro ejemplo muy pequeño que quiero darles, que otro estudio de la Universidad de Colonia en el 2014, antropológico, otra disciplina, ya decía que las personas, nosotros somos descendientes de los monos, ¿ya? Y por ser descendientes de los monos tenemos todavía muchos comportamientos de monos. Entonces, o de chimpancé, si quieren decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Que los monos viven en los árboles, ¿ya? Pero viven en los árboles no por una cuestión en altura, no por una cuestión simple, sino por algo mucho más complejo, que es la supervivencia. Porque abajo, si se quedan dormidos, lo más seguro que van a ser presa de un animal mayor. Entonces, esto fue aplicado al ser humano y obviamente después replicado en un estudio que se hizo en España, donde las casas que más se vendieron fueron las casas que tenían segundo piso y que tenían los dormitorios en el segundo piso. Entonces, esto demostró de una forma de que era cierta esta teoría de que nos gustaba la altura y nos sentíamos más seguros en la altura. Vamos ya a entrar en materia más científica. Este artículo ya del 2019 se llama Abriendo la caja negra de los consumidores de lujo, una aplicación del método fisiológico. ¿Qué nos dice? Coca-Cola, Unilever también han estado aplicando técnicas psicofisiológicas o de neuromarketing para probar el rendimiento de sus anuncios. Esto fue anunciado en Forbes también en el año 2013. Google revolucionó sus algoritmos de SEO a través de herramientas de neuromarketing para obligar a los propietarios de sus sitios web a cambiar su enfoque hacia contenido de calidad, participación social, música, olores, mensajes son el secreto. ¿Y por qué quise poner este artículo? Porque la otra vez también se me preguntaba, profesor, pero no, ¿es solamente imágenes el neuromarketing? No, también son mensajes, música, olores, o sea, es muy diverso. Sí es verdad que partimos con el tema exclusivamente de las imágenes, pero hoy día se ha masificado, digamos, a otros estilos y ya no es solamente la imagen la importante, sino que podemos incluso hacer complementos de música, imagen, como vamos a ir viendo de aquí en adelante.
Miren este estudio, que es de Elsevier. Entonces dice, se llama el neuromarketing, publicidad subliminal y selección hotelera. Un estudio de encefalograma, ya del año 2020. Este estudio tiene como objeto comprender cómo los videos de hoteles incrustados con un emoji, que ahí está la carita como ustedes la ven, ¿cierto? Una carita sonriente como mensaje subliminal afectan la selección de hoteles de los consumidores con sus actividades cerebrales medidas y recopiladas mientras ven los videos. Bueno, ahí también es importante que les comente algo. Una de las complicaciones más grandes que tiene el neuromarketing hoy día para seguir su desarrollo es los altos costos de hacer un estudio, de hacer una investigación. Ya es hacer electrocefalograma, medición de retina, etcétera, y montones de electrocardiogramas para ver las pulsaciones, la intensidad de y son muchos profesionales los que tienen que participar, de muchas áreas. Entonces eso es hoy día una de las grandes limitaciones del neuromarketing y por qué ha costado tanto avanzar, digamos. Pero aún así, en esta década desde que se creó, que podemos hablar de una década completa ya a esta altura, ha avanzado. Ahora vamos a entrar ya, ¿no?, al cambio de la conducta del prosumidor durante y post-COVID-19. ¿Por qué coloco el prosumidor? Porque el prosumidor es un concepto nuevo, ¿ya? Aunque la primera vez que se escuchó de él fue en el año 80, lo cierto es que agarró mayor fuerza en estos últimos años desde la llegada de los medios de Internet y se reforzó con las redes sociales. Entonces, se entiende entonces que de ese sentido, el prosumidor tiene una participación en la empresa, ya logra influenciar la empresa y influenciar a otros consumidores. Por eso que hablamos de un productor, ya, y consumidor. Entonces, este término incluso es efectivo que cuando nosotros decíamos cliente, que solamente lo mirábamos como su satisfacción como cliente. Hoy día no, ese cliente o ese consumidor trabaja directamente con nosotros en la creación de modelos, en la creación de marcas, etc. Este otro, de aquí vamos a entrar de lleno al tema del COVID, un momento redefinitorio para las apelaciones del miedo, un comentario sobre COVID. Este fue un estudio que se hizo antes, pero en el 2018 ya este autor ya decía, sin embargo, la relación entre el miedo y el comportamiento relacionado con la salud es compleja. Una posible explicación podría ser despertar el miedo en la comunicación de salud, es decir, el miedo podría ser generado por mensajes percibidos como amenazantes, los denominados llamamientos del miedo. Aunque les parezca rara la palabra existe. ¿Ya? Y otras palabras que se pueden usar son alusiones al miedo también. Ya, acá entramos a una revista de psicología y hablamos de la predicción del distanciamiento físico en el contexto COVID-19, una prueba del modelo de proceso paralelo extendido entre adultos canadienses. ¿Ya? Las apelaciones al miedo por los gobiernos de amenazas percibidas desde la eficacia se relaciona positivamente con las intenciones y la conducta de distanciamiento físico, pero se asocia negativamente con el control del miedo. Aquí la importancia de esto, y me voy a detener un momento para esto. Una de las peores cosas que está pasando es la incertidumbre, ¿ya? Y otra cosa es el miedo, ¿ya? Resulta de que si ustedes se ponen a analizar todos estos artículos, que hay muchísimos publicados, ¿ya? Nos hablan de las apelaciones al miedo, ¿ya? Pero ¿quiénes realizan la apelación al miedo? Primero, los gobiernos son los causantes de la apelación al miedo y las empresas, que ya voy a ir hablando un poco de ello. Pero las apelaciones al miedo son
de gran interés que nos permiten entender cómo el ser humano reacciona a diferentes llamados. ¿Ya? Es cierto de que la política necesita alejar a la gente, distanciarla, pero también es cierto que necesitamos a la vez, ¿ya? Ah, por ahí me preguntan que no les quedó claro lo de prosumidor. Ya voy a ir con eso. Entonces necesitan otra mirada, ¿ya? Porque el miedo que están produciendo, como lo voy a mostrar en el artículo que viene, ¿ya? El miedo al coronavirus, ¿ya? Y dice la escala, si ustedes gustan, me van acompañando y leyendo los trastornos que produce el miedo. Entonces están acelerando los trastornos del miedo y obviamente esto complica cualquier condición del consumidor. Entonces, en este sentido, es sumamente importante entender de que los gobiernos están haciendo más daño que beneficio. ¿Por qué primero están dañando el comercio? ¿Ya? Aquí hay un tema súper importante. Cuando hablamos de la conducta del consumidor, entonces necesitamos entender que los consumidores ya van a atacar con todas las empresas que participaron en los llamamientos al miedo. ¿Ya? Entonces, no solamente a los gobiernos, porque los gobiernos pueden salir inmunes frente a esta situación. ¿Ya? Entonces se puede entender muy bien esta parte. Pero ciertamente, no hay una congruencia entre lo que hacen las empresas, los gobiernos, frente a los llamamientos al miedo. La colega recién mostraba un comercial que es una directa alusión al miedo. El de Coca-Cola. Ese tipo de publicidad no puede existir. Recuerdo muy bien uno de Mercado Libre, que a lo mejor tiene que haber llegado a sus países, donde salen desde un túnel, ya, a vender sus productos, ya, o sea, como que fue aterrador esto que pasó, ya, y no importa la buena intención que se tenga, como lo voy a explicar más adelante, no importa. Lo importante es justamente no producir ningún tipo de alusión al miedo, ¿ya? Porque el consumidor lo va a castigar. Estos se han hecho montones de encuestas internacionales para ver cómo siente a esas empresas que están causándole miedo. Mensajes memorables en tiempos de estrategia comunicativa para fomentar la motivación y la conexión. Otro estudio científico, durante el COVID-19, por el contrario, se deben difundir mensajes alentadores y positivos, motivacionales, que fomenten la unificación, cumplidos, elogios, en los que abunde la solidaridad y la socialización. ¿Se dan cuenta? ¿Qué era lo que les comentaba recién? O sea, todo lo contrario a lo que está haciendo la prensa actualmente. A lo que está haciendo la prensa, a lo que están haciendo especialmente la prensa, ha sido uno de los más gatilladores de esto, alusión al miedo, ¿ya? Y ha producido el cambio en los clientes. Esto es una política antigua, esto viene de antes, pero hoy día nos podemos percatar mucho más por la pandemia.
Miren, este artículo es de Oxford y es médico, ¿ya? Para que vean más o menos también, vayan mirando la multidisciplinariedad del neuromarketing. La desigualdad exacerbada, las redes sociales, las disparidades raciales, étnicas y la pandemia COVID-19 en los Estados Unidos, 2021. O sea, recién salidito del horno este artículo científico. Estar socialmente conectado es uno de los mejores predictores de la resiliencia. Ojo con eso. Guarden ese concepto, por favor. ¿Ya? Durante los desastres naturales, las redes sociales personales fueron identificadas como una de las fuentes más importantes de apoyo psicológico, financiero y social luego de un desastre. Lo que pasa es que no tenemos solamente... es verdad que el COVID ha sido una catástrofe a nivel mundial, pero lo cierto es que hemos tenido experiencias, terremotos, otras enfermedades que nos han permitido ya darnos cuenta de que las redes sociales permiten esta unión, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de redes sociales, obviamente vamos a tener que empezar a hablar con una competencia. ¿Cuál es su competencia de las redes sociales? Los medios tradicionales. Pero resulta que los medios tradicionales están enfocados 100% a las alusiones del miedo, lo que hablaba hace un momento. Entonces, la actualidad no requerimos eso. Y las redes sociales tienen otro enfoque. Entonces ahí nos surge una tremenda oportunidad para las empresas. Y ahí también surge un cambio en la conducta del consumidor, que se va alejando incluso del Internet tradicional, ¿ya? De la web, podríamos decirlo con más precisión, para acercarse a las redes sociales. Y miren este dato, que la investigación realizada por el Centro Internacional de Medios y Agenda Pública de la Universidad de Maryland en 10 países, incluidos México, Chile, China, Estados Unidos, en el 2011, ya determinaba firmemente que las redes sociales son tan adictivas como una droga. ¿Qué pasa con las drogas? Si hay gente de psicología acá, que creo que también nos están acompañando, ustedes saben que las drogas funcionan más allá del inconsciente. ¿Ya? Entonces, tremenda oportunidad que tenemos ahí. Otro artículo, ¿ya? Mensajes memorables en tiempo de incertidumbre, estrategias comunicativas para fomentar la motivación y la conexión, de 2021. Desarrollando el uso de redes sociales por las empresas dada su actual importancia como medio de comunicación, sobre todo porque las redes sociales entretienen y son divertidas. Y esto nos va a llevar a otro tema de importancia en el cambio del consumidor. El consumidor se quiere reír, se quiere divertir. Dentro de todos sus padecimientos, ya se quiere reír, quiere estar feliz. De hecho, ustedes ven lo que dice Capor abajo, dice las redes sociales permiten el afrontamiento activo, las relaciones sociales y afrontamiento humorístico sobre los efectos de la soledad y la felicidad. Ya, o sea, imagínense la importancia que tienen hoy las redes sociales. Otro artículo científico. Combatir los impactos psicológicos de la pandemia COVID a través del yoga. Una recomendación de una descripción general, 2021. Las terapias que inducen a la risa son prometedoras como una adición a las terapias o medicamentos principales. Se presume que la risa disminuye los niveles de hormonas del estrés y se teoriza para amortiguar los efectos de estrés en el sistema inmunológico y así elevar los estados de ánimo. Este artículo fue publicado en Medicina Integrativa, ¿ya? Pero Fessel, que es un médico, ya, psiquiatra norteamericano, dice, el humor tiene un efecto positivo en el afrontamiento individual y en el mayor impacto social de fortalecer los lazos de amistad, las conexiones sociales, son esenciales para nuestra cordura, imagínense. Y critica combatir los efectos negativos para la salud de la soledad y el aislamiento social.
este artículo es muy interesante y nos vamos introduciendo más a lo que es, aún más a lo que es la conducta del consumidor y a las nuevas técnicas. Se llama Trucos de control mental, la fuerza de los magos y el libre albedrío. Los magos realizan técnicas de forzamiento. Vamos a hablar bastante de ello al final de esta conferencia. Y el impacto de las personas que tienen, creen tener un libre albedrío, creen tener una libre elección, pero la verdad que no es tan así. Ya creemos todos que es así. Entonces esto le da una fuerza al inconsciente, como voy a explicar un poquito más adelante, para poder introducir mensajes especiales. Aquí vamos a hablar de un tema un poquito complicado. Manipular y empoderar. La hiperrelevancia y las contradicciones del marketing en la era del capitalismo y vigilancia. Veamos qué dice. Los consumidores de hoy tienen acceso omnipresente, ¿ya?, a la tecnología y la información. O sea, están en todos lados, ¿ya? Para que los especialistas en marketing sean relevantes para los consumidores, necesitan conocer a los consumidores, pero al actual consumidor, ¿ya? Interactuar con el consumidor a nivel muy íntimo y controlar el entorno de comunicación y consumo. Se menciona más abajo las transmisiones en vivo, ¿ya?, que podrían ser y son de hecho una nueva forma donde están más atentos los consumidores, y uno lo podría ver como uno de los grandes cambios desde que apareció la pandemia, sobre todo las que se hacen desde redes sociales, esta transmisión en vivo promocionando un producto. Esas son las que toman más atención hoy día. Y miren que las revistas de computación es de informática. Entonces, para que vean ustedes cómo podemos tomar desde muchas disciplinas el neuromarketing, abordarlo desde muchas disciplinas. Esta revista, Frontier in Psychology, ¿ya?, es una de las revistas, o es la revista más prestigiosa del mundo en materia de nueva psicología, ¿ya? Entonces está trabajando mucho en nuevos métodos de psicología, donde obviamente se ha incluido el neuromarketing. Y por ejemplo tenemos acá la aplicación de las técnicas de neuromarketing en la industria publicitaria española. Debilidades, oportunidades de desarrollo. La comunicación nos conecta con otras personas y nos interesa conectarnos correctamente con nuestros clientes. Entonces, cuando surge el neuromarketing, como quizás la mejor disciplina para transmitir mensajes correctos y temporales a los consumidores, y para explicar cómo utilizar mejor las técnicas de neuromarketing para la publicidad. O sea que con esto podemos en parte creer que la mejor técnica para la publicidad es el neuromarketing. Y decimos abajo, pero miren abajo lo que dice. Esta no es una tarea fácil, a pesar de que hemos avanzado mucho en su estudio y expansión de conocimiento en esta materia. Sabemos que aún nos queda mucho por entender. Totalmente de acuerdo. Sobre todo porque sabemos que este proceso de decisión de compra no nace generalmente en el consciente, sino resultado de procesos naturales automáticos e inconscientes. Y aquí quiero comentarles algo además. Van a ver mi trabajo, el que viene, que es el último trabajo que he realizado en neuromarketing, y se van a dar cuenta que la importancia de este medir consciente o inconsciente pasa por varias razones. Si ustedes se acuerdan, y hay gente de psicología acá, y si no, para ilustrar a los que no son psicólogos, Freud fue el primero en hablar de las emociones inconscientes, ¿ya? O sea que las emociones en sí eran inconscientes. Pero esto fue discrepado por varios escritores. Pero luego en la teoría de la primacía de Robert Sajón,
¿ya? Él plantea lo mismo, ¿ya? Y dado el uso de diversas pruebas, demostró que efectivamente las emociones eran inconscientes. Pero un reciente artículo habla más bien de que nosotros tendríamos procesos conscientes e inconscientes. Conscientes para algunos objetos y conscientes para otros objetos. Entonces, ¿cómo logramos dilucidar esta maraña, digamos, de consciente y inconsciente? Con la siguiente razón. A nivel comercial y a nivel del prosumidor. El prosumidor logra atención consciente cuando son productos que tradicionalmente compra. O sea, un desodorante, harina, huevos, ¿ya? Elige la misma marca, generalmente. Porque es un proceso repetitivo, ¿ya? Y como ya conoce la marca, generalmente va a seguir prefiriendo. Pero nos vamos a un computador, a un televisor, a un vehículo, y ni hablar de una casa, ya el consumidor va a estar más en un trabajo inconsciente que consciente. Así podemos dilucidar esta maraña de alguna forma. Este es mi artículo. Hoy día tuve la feliz noticia de que pasó la etapa de revisión por pares, que es la etapa más difícil de pasar, y ahora estoy en el tema de algunas correcciones solamente para su publicación. En la misma revista, Frontend in Psychology. Y se llama mi artículo Diseño de soluciones promocionales y publicitarias a partir del neuromarketing post-COVID-19. Aquí uso muchas de las, digamos, de los artículos comentados anteriormente, pero agrego otras cosas más. Y entonces, el final de este artículo, de este estudio, es poder dar 10 fórmulas para que la empresa tomen en consideración la nueva conducta del consumidor, ¿ya? Y puedan reaccionar efectivamente frente a esto. Digo que este trabajo mostrará el diseño teórico de nuevas estrategias promocionales y publicitarias, desde el miedo, la incertidumbre, la resiliencia. ¿Se acuerdan que les dije? Le hablé de la resiliencia. ¿Por qué es tan importante la resiliencia? Porque no podemos tener consumidores enfermos. Entonces, la publicidad no puede seguir haciendo alusiones al miedo, vuelvo a eso. O trabajar desde la teoría de la gestión del terror, ¿ya? TMT, como le llaman los norteamericanos, ¿ya? No podemos trabajar de la teoría de la gestión del terror. Hoy día los cambios que ha hecho el consumidor, por ejemplo, en el mayor consumo de chocolates, de snack, como las papitas fritas, bebidas energizantes, que obviamente están aumentando su peso y dañando su salud. Tenemos que observar esos cambios conductuales, ¿ya? Para mí, mi apreciación, luego de esta pandemia, el consumidor va a cambiar para siempre, ¿ya? No solamente ahora. Entonces, yo hablo, por ejemplo, de la metáfora visual, perdón, donde, ¿qué es una metáfora visual? Por ejemplo, yo relaciono la idea con una ampolleta, ¿cierto? O con un foco. Entonces, obviamente es una forma de relacionar. Y otra forma, por ejemplo, en la palabra, si queremos hacer alusiones a palabras, ya que puedan ser metáforas, podemos relacionar a una persona valiente, por ejemplo, con un caballero medieval, ¿ya? O sea, una persona valiente a un caballero medieval.
Entonces, todas estas cosas nos permiten a nosotros mejorar los estímulos inconscientes de la persona. El greenwashing, hablarle un poquito del greenwashing. Cuando yo estaba enseñando el año pasado y este año marketing, le hablaba de lo malo que es esta práctica. Para los que no saben lo que es el greenwashing, es el lavado de imagen. Es cuando, por ejemplo, una petrolera dice, estamos plantando nuevos árboles para tener un mundo mejor, y etcétera, etcétera. Y resulta que están derramando petróleo en la selva, por ejemplo. Entonces, eso le llamamos lavado de imagen, porque se lava la imagen. Entonces yo le comenté a mis alumnos la mala práctica que era esto, ¿ya? Pero increíblemente me encontré con varios artículos científicos, últimamente cuando estaba haciendo el desarrollo de este personal, que decían que el greenwashing hoy día se puede considerar algo positivo, y que el cliente lo veía bien, el nuevo cliente, tras la pandemia. O sea, por ejemplo, poniendo el caso de Volkswagen en Estados Unidos, cuando altera los sensores para que parecía que emitían menos contaminación en sus vehículos diésel, ya hoy día quedó superado. ¿Por qué? Porque pagó su multa. Entonces el cliente ve eso y dice, perfecto, ya lo hizo, ya reparó. Entonces, como una buena marca, sigo comprándola. Entonces, el greenwashing parece hoy día que resulta. Y es más, está destinado, como lo dicen algunos psicólogos y especialistas en negocios, a crear decisiones para los nuevos gerentes. Las campañas más complejas y elaboradas ayudan muchísimo, muchísimo. Mensajes divertidos, preferencia de los medios, no tradicionales, especialmente redes sociales. Y con esto pasamos a estas 10 medidas que les voy a contar. Primeramente que todo, vámonos a evitar las soluciones de incertidumbre económica, nos referimos. Quitar de las campañas promocionales cualquier palabra, símbolo que se pueda relacionar o aludir a la incertidumbre, especialmente económica. O sea, no hablar de eso. No podemos a nivel publicitario hablar de eso, ni en marketing, ni a nivel promocional, no. ¿Ya? Y porque ellos ponen freno al consumo. Entonces, dentro de las restricciones que ya hace el consumidor, o sea, ya tenemos un consumidor sumamente restringido. Entonces, ¿lo vamos a exacerbar su restricción al consumo? Evitar las alusiones al miedo. Acá hablamos específicamente de cómo se produce este miedo a las personas, ¿ya? Y que aunque una empresa tenga la mejor intención, como lo veíamos en la campaña de Coca-Cola, como lo veíamos en la campaña de Mercado Libre, no, jamás. Hay que profundizar en la solidaridad, la unión, que es una de las cosas que nos ha permitido la pandemia, la unión. Entonces, seguir en esa línea y dejar atrás el virus. Ya va a ser la única forma que logremos esa resiliencia. Gran parte de la presentación de la población está presentando problemas psiquiátricos. Entonces, seguir con esto, vuelvo a decir, no tiene sentido. Por ejemplo, esos comerciales que dicen última unidades, que dicen llame ya. No, nada de eso. Olvidado. Ese tipo de publicidad antigua se tiene que cambiar. Evitar la relación con los llamamientos al miedo de los gobiernos. Ya lo hemos conversado, pero es una de las medidas. O sea, los gobiernos no pueden seguir, ni las empresas involucrarse en esos llamados al miedo. Súper importante. Mensaje divertido y alentadores, lo comentamos, pero importante que recalcarlo como una de las medidas. Publicidad efectiva en redes sociales. O sea,
destinar la mayor cantidad de nuestros recursos a redes sociales porque son el futuro, porque son donde la gente está interactuando, porque la gente ya, vuelvo a reiterar, ya no quiere alusiones al miedo y no quiere escuchar las noticias, aunque lo haga, porque a lo mejor muchos de ustedes lo hacen, pero en su inconsciente no quiere escuchar más llamamientos al miedo ni alusiones al miedo. ¿Ya? El cambio en el paradigma de las personas, responsabilidad social, imagen corporativa, aunque esa imagen corporativa no sea la correcta. Vuelvo a hablar del greenwashing, aunque no sea la correcta, pero no permitirla. ¿Ya? El uso de la metáfora visual, lo explicamos, ¿ya? Y el control del libre albedrío, esta falsa creencia de que tenemos el libre albedrío, ¿ya? Y el contenido emocional, pero de este contenido emocional complejo, realizado con mensajes complejos que permitan el desarrollo, digamos, de publicidad más efectiva, son, en resumen, con el tiempo que puedo tener para poderles comentar todo esto, son los cambios que ha experimentado el consumidor y cómo debemos afrontar como empresas estos cambios. Bueno, les doy las gracias, les dejo mi Twitter, que de ahí después me pueden comunicar con mi canal de YouTube y todo el tema, y mi email de la Conrad Lorenz. Y bueno, les agradezco por esta presentación. Vamos, antes para terminar, no sé si me puedo colocar en pantalla completa. ¿Me comentas, Israel, si ya estoy en pantalla completa? Es correcto, Guillermo. Ya, perfecto. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Para comprobar y desmitificar algunas cosas del neuromarketing. Entonces, les voy a pedir que se concentren en mi persona, que me miren, me observen fijamente, y vamos a tratar de saber si nos podemos conectar mentalmente ustedes y nosotros. Ya vamos a hacer un juego, un ejercicio para saber si es posible que nos conectemos entre nosotros. Entonces, yo les voy a pedir que cierren sus ojos, todos a la vez ahora. Contemos 1, 2, 3 y abramos los ojos. Se conecten conmigo, traten de pensar en mí, ¿ya? Y les voy a dar algunas indicaciones para el ejercicio que vamos a hacer. ¿Ya? Lo primero, ustedes van a tener que elegir una carta del naipe inglés, ¿ya? El naipe inglés, bueno, tiene diferentes pintas, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tratar de saber si ustedes se lograron conectar efectivamente conmigo, ¿ya? En esta carta. Entonces voy a compartir pantalla ahora. ¿Se logra ver ya? ¿Sí? ¿A pantalla completa? ¿O no todavía? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, ya. Me dicen todos que sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Entonces, les voy a pedir que elijan una carta. ¿Ya? Pero que la elijan con la mente, no con el corazón. ¿Perfecto? Elíjanlo con la mente, no con el corazón. Entonces, tenemos la carta 2 de trébol, 8 de picas, 3 de diamantes, 6 de pica y 5 de corazón. A ver si ya eligieron la carta, ya eligieron una de las cartas, y yo se las voy a colocar acá al lado como alternativas, ¿ya? Y ustedes van a elegir, no digan nada todavía, tranquilos.
Ya, yo les voy a dar la opción múltiple, ya. Denme un momento para escribir la respuesta. Y agregamos la última opción. Acuérdense, conéctense conmigo y respondan. Vamos, todos respondan, vamos, vamos. ¿Listo? Pueden ver en pantalla los resultados, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Listo? ¿Se acabó la encuesta? ¿Pueden ver los resultados en pantalla? ¿Sí? ¿Sí, señor? Me dicen por ahí. Listo, entonces vamos a develar si efectivamente se conectaron conmigo. Entonces, ¿cuál fue la carta que más eligieron? El 3 de diamante, ¿cierto? La gran mayoría. Entonces, vamos a correr esta carta. Correcta, chicos. Pensaron igual que yo. Y revisamos la otra, que no haya truco o engaño. O sea, solamente había una correcta, ¿cierto? Bueno, chicos, dejo la presentación y les comento. ¿Es posible volver a la presentación un poquito, Israel, para antes de dar la palabra ya a los alumnos? Para mostrarles cómo se logró esto. Ya. Si ustedes se dan cuenta, chicos, señores, señoras, miren el rombo que está aquí. ¿Lo logran ver? Miren, acá se repite. Y miren por este lado. Hay un 3. Mensaje. Algunos dirían mensajes subliminales. Les voy a explicar que no es así. Miren el 3. Miren el rombito semitransparente. Las letras rojas influenciando el color rojo. Miren, 3. El 3, el rombo. Las 3 cajas. Los 3 emoticones. 3 líneas de color rojo. 3 auriculares. 3 personas pensando. 3 cartas. Y sigue el rombo, ¿ah? Si no lo han perdido de vista. Los 3 signos de Facebook. Los 3 signos de WhatsApp. Las 3 caras sonrientes. Los 3 cerebros. Las 3 cámaras. Los 3 altoparlantes. Los 3 cerebros.
Y si se dan cuenta en mi presentación, elijan una carta. ¿Por qué no quise hablar tanto del tema de la manipulación y de la técnica de forzamiento? Porque efectivamente, esto era lo que quería demostrarle. Lo que puede hacer el neuromarketing. Imagínense ustedes esto en una campaña promocional. Imagínense lo que es eso en una campaña promocional. Así que con esto, cualquier duda, por favor, las preguntas dejo abierto. Israel, si también me quiere ayudar con ello. Sí, muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias por tu ponencia. Rápidamente abrimos el espacio, tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas, tenemos el tiempo encima y para dar una última indicación. Agradecemos a Guillermo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Y bueno, vemos que en el chat empiezan a poner, Guillermo, que muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la información. Gracias también a ustedes, chicos, por esperar aquí hasta el final, acompañarnos. Dayana, te felicita, Guillermo, excelente ponencia, gracias, interesante sesión, excelente tema. Sí, coincidimos, gracias Sebastián, Erika, Dayana, Karen, Arturo, Antonella, a todos, muchísimas gracias. Guillermo. Un wow por ahí también vi. Unos comentarios. Muchas gracias, muy interesante el tema. Sí. No veo dudas, no veo comentarios, entonces, Guillermo, si te parece, agradeciendo tu presentación, lo mismo que Justina, procedo rápidamente a darles una indicación final. Perdón, Israel, hay una pregunta aquí que... Sí, rápidamente, dice María Alejandra, tengo una duda, yo vi que Guillermo haciendo las señas de las cartas, pero no sé si fue mi error. No, ¿verdad? Bueno, yo no vi que hiciera señas de la carta. Fue toda una manipulación, la verdad que sí, o una técnica de forzamiento. Esa es la palabra correcta, técnica de forzamiento. Había una pregunta antes de Claudia, que dice, ante la situación actual, tú me comentas que es bueno dar mensajes positivos en vez de negativos, pero está bien dar mensajes que no tengan nada que ver con la coyuntura actual, justamente, borrar del mapa cualquier mensaje de la coyuntura actual. Es la única forma de que el cliente tenga la resiliencia y vuelva a una debida normalidad como consumidor. Eso, Israel. Perfecto, gracias, Guillermo. Y tienes razón, Wilson. Sí, ya me acordé, puso 3 dedos en su frente cuando nos dijo que nos conectáramos con él, Guillermo. Bueno, agradeciéndoles a todos su participación. Esta masterclass da una constancia de participación. Para ello, necesitan entrar a la liga que les comparto en chat, que les estoy compartiendo en el chat, contestar esta pequeña encuesta de salida para que les hagamos llegar su constancia de participación. Con esto estaríamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Nuevamente agradezco muchísimo a Justina Hernández Pérez, doctora de la Escuela Bancaria Comercial, y a Guillermo. Guillermo, te agradezco muchísimo tu participación, doctor Guillermo Gutiérrez. Esperamos verlos pronto nuevamente, y a ustedes que nos acompañaron durante esta sesión, los invitamos el día jueves y viernes a la misma hora. Tendremos un par de sesiones más que forman parte justamente de este ciclo de actualización en marketing que en conjunto la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y EBC están organizando. Pasen buena noche, hasta pronto. Chao, gracias. Chao, gracias.